El profesor Torregrosa es abogado especialista en Derecho Procesal Civil, investigador y profesor del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia. Durante su vida profesional se ha desempeñado como abogado de la gerencia de litigios en varias entidades financieras. Actualmente se desempeña como litigante, asesor, consultor independiente de entidades del sector real. Agradecemos su silencio. Doctor Gregory Torregrosa tiene la palabra hasta por 30 minutos. En primer lugar, quisiera presentar agradecimientos a este público por esa masiva asistencia, público por demás calificado, donde están presentes litigantes, jueces, magistrados, convocados para tratar tan importante asunto relacionado pues con el Código General del Proceso. Sí, pues bien, el tema que nos ha correspondido tratar en la sesión de hoy está relacionado con las partes, terceros y apoderados. Vamos a hablar de aquellos puntos novedosos que cambiaron con ocasión del Código General del Proceso, destacar los puntos más relevantes en materia de cambios, de novedad. Pues bien, aquí va. Lo primero que debemos destacar es que esta normatividad, este articulado relacionado con este tema, es decir, de partes, terceros y apoderados, que se encuentra en el artículo 51 al 83 del Código General del Proceso, atención, debe entrar en vigencia solo hasta el 1 de enero de 2014. Y digo deben entrar en vigencia y no hago una afirmación perentoria por la sencilla razón que, de conformidad con lo previsto en el artículo 627, la aplicación de esas normas debe entrar de forma gradual, razón por la cual puede suceder, es probable, que llegado el 1 de enero del 2014, en ciertos distritos judiciales, por ejemplo, no se aplique esta figura. Pues bien, eso es lo primero que debemos resaltar. Estas normas sobre terceros y apoderados deben entrar en vigencia desde el 1 de enero del 2014. Esta previsión es importante teniendo en cuenta que, según el artículo 627 del Código General del Proceso, hay normas que ya entraron en vigencia el 12 de julio de este año. Hay otras que van a entrar en octubre de este año. Otras en julio del año próximo, es decir, en el 2013, y el resto deben entrar en vigencia el 1 de enero del 2014. Como se ven, son varios grupos de normas que se establecen su entrada en vigencia de manera gradual. ¿Dónde encuentran esto? Pues se encuentra regulado en el artículo 627 del Código General del Proceso. Pues bien, entrando en materia, debemos señalar como un cambio importante o fundamental en el tema de la capacidad para ser parte el siguiente. Primero, el Código General del Proceso incluye como ente, como sujeto con capacidad para ser parte, atención a esto, al patrimonio autónomo. Cuestión que desde tiempo atrás, por ejemplo, el tratadista, el profesor doctor Hernán Fabio López, ya venía abogando por tal situación. Pues bien, ya quedó legalmente regulado el patrimonio autónomo. Segundo, el concebido para la defensa de sus derechos también es un sujeto procesal. Y tercero, como novedad, todo aquel sujeto que determine o llegue a determinar la ley. Es un cambio muy importante porque no nos quedamos restringidos solo al viejo esquema de personas naturales y personas jurídicas. No, ya se amplió a patrimonios autónomos, al concebido para la defensa de sus derechos y a las demás partes que diga el legislador. Es decir, quedó el sistema abierto a la determinación, a la voluntad legislativa. Sobre este punto de las partes, es importante destacar, tener en cuenta que debemos prestar atención, por ejemplo,
como sujeto interviniente de un proceso y de seguro que jugará un papel determinante a la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado. También debemos tenerlo en cuenta. No se piense que solo operará para litigios de carácter administrativo, no. La norma es muy clara al señalar que procesos en que se tramiten ante cualquier jurisdicción. Entonces, también sería importante señalar ese punto. En la forma para comparecer al proceso, una novedad importante es aquella que nos dice que tratándose de patrimonios autónomos que estén constituidos mediante sociedades fiduciarias, esos patrimonios autónomos comparecerán al proceso ¿a través de quién? A través del representante legal de la respectiva sociedad fiduciaria. Es decir, si tengo una controversia contra, qué sé yo, el patrimonio autónomo, por ejemplo, Triple Z, constituido por fiduciaria Colpatria, pues bien, ese litigio comparecerá al proceso a través del representante legal ¿de quién? De fiduciaria Colpatria, en el ejemplo. Segundo punto, frente al tema de la agencia oficiosa procesal, la novedad consiste en incluir que con el nuevo código se permite presentar la agencia procesal no solo para la demanda como estaba antes, sino también para la contestación de la demanda. Un cambio bastante destacado. En cuanto al tema de las partes y los terceros, hubo varios cambios de gran relevancia. Comenzamos por el primero. Tradicionalmente se entiende como partes al litisconsorcio necesario, facultativo y cuasi necesario. Pues bien, con el Código General del Proceso, el campo se amplía. ¿En qué sentido? En que se va a agregar, a sumar, a incluir como partes también, atención, el llamado en garantía se considera parte. El tercero excluyente o tercero ad excluyendo también se considera como parte. Y el llamamiento al poseedor o al tenedor. Es decir, esas tres figuras que tradicionalmente se les consideraba como terceros, pues en virtud del código pasarán a ser partes, con las consecuencias pues que ustedes podrán interpretar de la diferencia entre partes y terceros. En cuanto al litisconsorcio necesario y facultativo, no hay mayor cambio. En cambio, en lo relacionado con el litisconsorcio cuasi necesario, es importante destacar que aquí en el Código General ya se le da tratamiento jurídico independiente. Recuérdese que antes en el artículo 52, si no estoy mal, estaba regulado el litisconsorcio cuasi necesario junto con la coadyuvancia. Pues ya no, cada uno tendrá su artículo independiente. También es importante destacar, como novedad, frente al litisconsorcio cuasi necesario, que si ingresa al proceso antes que se decreten pruebas, pues obviamente podrá solicitarla, pero si lo hace después del auto de que decreta pruebas, ya tomará el proceso en el estado en que lo encuentre. Importante precisión para tener en cuenta a nivel probatorio. Sobre el tema de los litisconsorcios cuasi necesarios, me permito destacar un extracto de una sentencia. Bueno, primero, cuando uno piensa en un litisconsorcio cuasi necesario, hace referencia a aquellas personas que, si bien su vinculación al proceso no es obligatoria, no es obligatorio que comparezcan al proceso, los efectos de esa sentencia sí les son extensibles. Pues bien, en el boletín número 8 del año 2008 de nuestro Departamento de Derecho Procesal, se publicó en su momento un extracto de la sentencia del 30 de julio del 2007, proferida por la sección cuarta del Consejo de Estado, en virtud de la cual se concluyó que no era procedente demandar en un proceso ejecutivo a una persona que no fue condenada por una sentencia, a pesar de que la ley le atribuye a esta responsabilidad solidaria junto con quien sí fue condenado.
Sobre este punto, el profesor Pablo Felipe Robledo opinó lo siguiente y con lo cual nos encontramos de acuerdo, y es que según esa providencia no pueden extenderse los efectos jurídicos de una sentencia o de un acto administrativo a los litisconsortes cuasi necesarios que no hayan sido expresamente demandados o que no hayan concurrido al proceso en tal condición. Y por lo tanto que no hayan sido expresamente cobijados por la sentencia o el acto administrativo, porque de hacerlo de esa manera, es decir, extenderle los efectos de ese fallo a esos litisconsortes cuasi necesarios, violaría su derecho de defensa y además se le cerraría la oportunidad de que éste dentro del proceso pudiera discutir su calidad de deudor solidario, por ejemplo, de obligado solidario. Entonces, aproveché esta oportunidad al hablar del litisconsorte cuasi necesario para destacar en lo que consideramos una importante decisión judicial frente a este tema, frente a en realidad la práctica de extender los efectos del fallo a un litisconsorte cuasi necesario cuando en realidad éste no ha comparecido al proceso inicial, por llamarlo de algún modo. Segundo punto, desaparece la figura de la denuncia del pleito como figura autónoma, pues sus alcances, su extensión jurídica quedó cobijada dentro del género de llamamiento en garantía. Es decir, lo que se buscaba con la denuncia del pleito, que antes estaba llamamiento en garantía y denuncia del pleito, pues ya quedó incluido dentro del artículo del llamamiento en garantía. Una importante novedad, a la cual me referiré al final de la exposición con capítulo aparte, es lo consignado en el parágrafo del artículo 66 del Código General del Proceso, en el cual quedó regulado, incluido la demanda de la coparte. Repito, la demanda a la coparte quedó legalmente establecido en el parágrafo 66 del Código General del Proceso, norma que, como dije al inicio de esta charla, debe entrar en vigencia solo hasta el 1 de enero del 2014, pero ya la regulación legal está incluida. Y sobre este tema me referiré al final. En cuanto al tema de apoderados, en cuanto al tema de poderes, es importante destacar las siguientes novedades. Por ejemplo, la primera, si se va a conferir poder especial para uno o varios negocios, antes se debía hacer mediante escritura pública. Con la novedad consiste en que se puede hacer mediante documento privado. Segundo, las sustituciones a los poderes se presumen auténticas, es decir, una sustitución de poder a partir del 1 de enero del 2014, pues ya no deberá hacérsele presentación personal, lo cual me parece un gran avance, le presta mucha celeridad en el ejercicio cotidiano pues, de nuestras funciones como abogados. Tercer punto, y también otra gran novedad, es posible conferir poder, atención, a una persona jurídica cuyo objeto social sea la prestación de servicios jurídicos. Es decir, antes Ecopetrol le confería poder solamente al abogado Pedro Pérez, identificado con cédula tal, TP tal. Ahora no, Ecopetrol puede conferirle poder a Pérez Asociados, lawyers, en fin, y esa persona jurídica podrá designar como abogado a quienes figuren como representantes dentro del certificado de existencia y representación legal de esa oficina de abogados o a cualquier abogado ajeno a esa firma, a esa oficina. Eso es una gran novedad, merece destacarse. No solamente el poder dante tiene que conferirle poder a una persona natural, sino también ahora puede hacerlo una persona jurídica que tenga como objeto prestar servicios de carácter jurídico. Y esta a su vez designará pues, al abogado que ella considere pertinente, bien que pertenezca a ese bufete, a esa oficina, o sea ajeno a esta, no esté vinculado a ella. En cuanto a las facultades del abogado, del apoderado, tenemos como novedad las siguientes. Primero, el poder me va a permitir a mí como abogado
solicitar medidas cautelares previas o extraprocesales. Lo mismo que poder solicitar y practicar pruebas anticipadas. Repito, el poder me va a conferir la facultad para solicitar medidas cautelares extraprocesales y pruebas extraprocesales. Segundo, el poder me va a permitir interponer el recurso de casación, me va a poder permitir interponer el recurso extraordinario de anulación. Tercero, el poder me va a permitir, nos permite, prestar juramento estimatorio, según el alcance del artículo 206 del Código General, me confiere, me da la facultad para prestar juramento estimatorio y para confesar espontáneamente. Cualquier restricción que diga lo contrario se entenderá por no escrita. En cuanto a los deberes de los abogados, me parece importante destacar las siguientes novedades. Primera, es deber de nosotros como abogados realizar todas las gestiones que sean pertinentes para lograr la integración del contradictorio. Es decir, ese año a partir del contado desde que se admite el auto admisorio de la demanda para salir a la notificación de mi futura contraparte, pues ya no es futura, de mi contraparte, pues se me convierte ya en un deber. Debo ser proactivo, diligente, rápido en lograr, porque ya queda elevado a una obligación de carácter legal. Contrario sensu, el cliente, si llego a decir, doctor, estimado cliente, qué pena, no logré notificar a su demandado dentro del año siguiente y por ende, cuando lo notifiqué, prescribió la acción y se operó la caducidad, puedo quedar incurso en temas disciplinarios, por supuesto, pero entonces queda esa novedad. Segundo, no se le debe pedir al juez que libre oficio para obtener documentos que yo directamente puedo haber obtenido o puedo obtener a través del derecho de petición. Si eso ocurre, pues debo abstenerme a hacer ese tipo de peticiones que en últimas podría haber la finalidad de obtener el documento lo podía haber obtenido personalmente. Tercero, debo informar al cliente la fecha y la hora de cualquier diligencia. La norma habla de interrogatorio de partes, reconocimiento de documentos, inspección judicial, y en general la de cualquier audiencia, informarle la fecha y la hora y el objeto de la misma. Es un deber. Sugiero en lo personal dejar constancia escrita, soporte escrito de esa información y tenerlo en mi archivo. No sé, el día de mañana algún conflicto, pues poder aportar esa prueba. Cuarto, también es deber como abogado litigante citar a los testigos, citar a los testigos que hayan sido decretados a instancia mía y aportar al expediente la prueba de esa citación. Debo también informar al cliente sobre el alcance que tiene el juramento estimatorio, la demanda de reconvención y la eventual vinculación de terceros al proceso. Debe quedar por escrito, explicarle qué significa el juramento estimatorio, cuáles consecuencias si no logro probar más de lo pretendido, a qué me veo expuesto, las sanciones, en fin. Y por último, algo que me parece bastante novedoso, significativo, el cual he tenido oportunidad de ver por lo menos en litigios de carácter arbitral, así a manera de pacto de caballeros, es el siguiente, y es que se les debe enviar a las demás partes del proceso, luego que han sido notificadas, y siempre y cuando hayan consignado una dirección electrónica, ¿qué le debo enviar? Un ejemplar de los memoriales que yo haya presentado al proceso. Se lo debo enviar a más tardar al día siguiente. Por supuesto, se exceptúa de este deber lo relacionado con las medidas cautelares, ni más faltaba, pero los demás memoriales se deben poner en conocimiento, vía electrónica, vía correo, en fin, a la contraparte. El no hacerlo no invalida la actuación sigue siendo válida, pero me puedo ver expuesto a que mi contraparte solicite que me sancionen con una multa de un salario mínimo por cada infracción, razón por la cual pues se aconseja, pues, una vez radicado el memorial en el juzgado, enviar el archivo o escanearlo, en fin, pero hacérselo conocer a la contraparte, a los demás sujetos procesales. Finalmente, hice referencia al tema de la demanda de la coparte, que queda regulada
en el parágrafo del artículo 66. ¿En qué consiste la demanda de la coparte? En lo siguiente: cuando existe un litisconsorcio por la parte pasiva, sea este necesario, facultativo o cuasi necesario, bajo esta figura de la demanda de la coparte se permite que los demandados presenten demanda en contra de sus otros demandados. ¿Para qué? O con el propósito que, si llega a prosperar la demanda inicial, el juez, dentro del mismo proceso, se pronuncie sobre las relaciones internas que existen en el grupo o en el extremo demandado. Con lo cual, por supuesto, se rinde verdadero culto al tema de la economía procesal. Me explico mejor con un ejemplo. Ecopetrol contrata la construcción de una obra y como contratistas solidarios actúan Hugo y Paco, pero realmente quien va a ejecutar la obra y se va a beneficiar de ese contrato solamente es Hugo. Paco sirvió, pues, aportó su experiencia, su capacidad económica, en fin, o sea, aquilató pues la oferta, pero en realidad quien va a ejecutar y va a recibir los beneficios solamente uno de ellos, en este caso, por ejemplo, Hugo. Llegado el momento en que Ecopetrol los demande a los dos, su calidad de obligados solidarios, según lo permite el 1571 del Código Civil, por supuesto que Hugo y Paco harán frente común a Ecopetrol, pues les interesa pues que no prosperen las pretensiones de Ecopetrol. Pero llegado el caso de que sí prosperen las pretensiones de Ecopetrol, la demanda de la coparte permitirá en este ejemplo que Paco demande a Hugo y le diga: hombre Hugo, en realidad como tú fuiste el único que se benefició de este contrato, que el juez dirima o que el juez declare, que el juez diga que en caso de que yo, Paco, que nada tengo en realidad que ver con ese contrato, llegue a ser condenado a pagar, tú me restituyas todo aquello que yo pague en virtud de este proceso. Es decir, Hugo y Paco, estando como el extremo demandado, en virtud de esta figura de la demanda de la coparte, se permite que un integrante del extremo demandado, Paco en este ejemplo, presente inmediatamente dentro del mismo proceso de Ecopetrol demanda contra Hugo diciendo que todo lo que llega a pagar Paco, Hugo está en la obligación de reembolsárselo, por ejemplo, con lo cual por supuesto se logra una gran aporte a la economía procesal, como se dice, no solamente hablar de economía procesal, sino poner figuras que tengan aplicación práctica dentro del proceso. Otro ejemplo muy similar, por ejemplo, si un contrato de arrendamiento, la inmobiliaria se lo arrenda a Hugo, Paco y Luis, volviendo al ejemplo. Pero en realidad quien solamente se benefició de ese arrendamiento fue Hugo. Paco y Luis solamente, por así decirlo, sirvieron de garantes. Pero la inmobiliaria no lo tiene sin cuidado de eso, demanda a los tres, pidiendo la reparación del inmueble. Lo mismo, como quiera que Paco y Luis nada tuvieron que ver con este contrato, se le permite que en ese mismo proceso formulen demanda contra Hugo diciéndole: toda aquella suma de dinero a las que resultemos condenados, tú estarás en la obligación, Hugo, de restituirla, de devolvérnosla. Nótese que el parágrafo del artículo 66 dice lo siguiente: no será necesario notificar personalmente el auto que admite el llamamiento. ¿Cuál llamamiento? Pues el que hizo Paco a Hugo. No será necesario notificar personalmente el auto que admite el llamamiento. ¿En qué hipótesis? Cuando el llamado ya actúe dentro del proceso. Cuando el llamado ya actúe dentro del proceso. Es decir, no será necesario que Paco notifique personalmente el auto que admitió el llamamiento que le hizo a Hugo, porque Hugo ya actúa dentro del proceso como parte. Adicional a lo anterior, no se olvide que en virtud de esta nueva legislación, los llamados en garantías ya son considerados como partes. Entonces, esta figura, novedosa por demás a nivel legislativo, pero que por ejemplo ya el profesor Hernán Fabio López venía sosteniendo desde el año 1985 por su aplicación, su implementación legal, pues finalmente ahora en el 2012 encuentra respaldo a nivel legislativo y a buen seguro, estoy muy seguro que prestará un gran servicio para la economía procesal.
Dejo abierta la inquietud de si esto también será viable tratándose de procesos de carácter ejecutivo. Los dos ejemplos que puse de Ecopetrol y el contrato de arrendamiento, bien sabidos, son solamente ejemplos de procesos de orden declarativo, de conocimiento. Sería interesante preguntarnos si esto también será viable en el terreno del proceso ejecutivo, pero solamente lo planteo a nivel de inquietud. Finalmente, todo este tema de las novedades, de las regulaciones, pues son eso, novedades legislativas si se quiere, pero el verdadero éxito, consideramos que el verdadero éxito de estas reformas en realidad está en nosotros, en lo que el doctor Inestrosa llamaba como gentes de la justicia, las gentes de la justicia, es decir, nosotros, los abogados litigantes, los operadores de la justicia, los jueces, los abogados consultores. A nosotros nos corresponde echar para adelante y que sea una realidad no solamente a nivel legal, sino en aplicación estos asuntos importantes por demás. Este código, me parece, pone a tono la realidad de estos tiempos modernos con la legislación adjetiva, con la legislación procesal. Estos tiempos del Twitter, del Facebook, por decir algo, se compaginan, se ponen en sintonía. Entonces de nosotros depende, como usuarios de la justicia, poner esto que sea una verdadera realidad. Muchas gracias por su asistencia, por haberme escuchado con paciencia. Espero no haberlo defraudado, por decirlo de algún modo, ahora que estoy en estas charlas debutando, como quien dice, cuando debuto, uno se debuta en la primera división, algo así, valga la analogía futbolística. Espero de verdad haber logrado transmitir el mensaje con algo de claridad sobre las novedades en estos asuntos. Muchas gracias.